El café había estado inusualmente silencioso esa mañana, el tipo de silencio que no proviene de la paz, sino del miedo. Todos los clientes mantenían la voz baja. Los camareros y baristas se movían con rapidez pero con cuidado, e incluso el zumbido constante de la máquina de espresso se sentía apagado, todo gracias a su presencia. Sentado en la mejor mesa, junto a la ventana, estaba Richard Carrington, un nombre que evocaba tanto admiración como temor en la ciudad. Era un empresario millonario conocido no por su generosidad, sino por su temperamento, su arrogancia y sus estándares imposibles. Su presencia en el café era como una nube de tormenta que oscurecía toda la sala. Todos conocían las historias de cómo había hecho llorar a los empleados, humillado a los gerentes delante de los clientes e incluso había hecho que un barista renunciara en el acto tras una sola queja. La gente le temía, y con razón. Si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y la valentía de defender lo correcto, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiéndote historias poderosas que te cambian la vida. Ese día en particular, Richard estaba de un humor de perros. Vestido con un elegante traje azul marino y una corbata perfectamente anudada, tamborileaba con los dedos con impaciencia sobre la mesa de mármol, mientras sus ojos escudriñaban la sala en busca de la más mínima imperfección. El personal del café intercambiaba miradas nerviosas, animándose en silencio a tener cuidado. Nadie quería ser el blanco de su ira. Cuando llegó su pedido, su habitual espresso doble con una pizca de canela, en menos de un sorbo su voz resonó por toda la sala. «Este café es una vergüenza», gritó tan fuerte que todo el café lo oyó. El sonido de su taza al estrellarse contra el plato resonó como un disparo de advertencia. Los clientes se congelaron a mitad de bocado y el personal se preparó para otra reprimenda pública. El gerente, un hombre delgado con gafas, que había tratado con Richard más veces de las que le gustaría admitir, se acercó corriendo con una sonrisa de disculpa y voz temblorosa. Pero Richard no se conformó con disculpas. Exigió saber quién preparó el café, quién lo aprobó y por qué los estándares eran tan vergonzosamente bajos. Sus palabras estaban impregnadas de crueldad, cortando el aire como cuchillos. El barista responsable, un joven en su primer mes en el trabajo, permaneció pálido y en silencio detrás del mostrador, aterrorizado. Fue entonces cuando apareció. Emily, la nueva camarera, solo llevaba trabajando allí una semana. No estaba familiarizada con la regla tácita de permanecer invisible cuando Richard Carrington estaba en la sala. Emily ya había visto a clientes groseros, pero algo en la forma en que Richard reprendía al personal, especialmente a la joven barista, la conmovió. Había sido criada por una madre soltera que le enseñó que el respeto no era un privilegio que se ganaba con la riqueza, sino una cortesía básica que todos merecían. De pie en la esquina, con una bandeja de capuchinos humeantes en la mano, Emily respiró hondo y dio un paso al frente. El café pareció contener la respiración mientras Emily se acercaba a la mesa de Richard. Los demás camareros la miraban horrorizados. Nadie interfería con él. Era impensable. Pero Emily no lo dudó. Dejó la bandeja en una mesa cercana y se irguió, mirándolo a los ojos sin el menor rastro de miedo. Con calma, le dijo que la forma en que le hablaba al personal era inaceptable. La sala se sumió en un silencio atónito. Richard, momentáneamente sorprendido, el guardia la miró con incredulidad. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. La expresión de Richard se endureció mientras se preparaba para arremeter. Pero la voz de Emily no vaciló. Le recordó que detrás de cada taza de café había una persona que se esforzaba al máximo, que los errores ocurren y que la dignidad no debería ser un lujo reservado para los ricos. Señaló, no con enojo, sino con sinceridad, que su comportamiento decía más de él que el café. Cada palabra impactó con una fuerza silenciosa. Los clientes, antes encogidos en sus asientos, comenzaron a mirar a Emily con asombro. El rostro de Richard se sonrojó, pero en lugar de estallar, guardó silencio.
Algo en el tono de Emily, firme, respetuoso e impasible, lo desarmó. Por primera vez en años, se enfrentó no al miedo, sino a alguien que no se acobardaba, y sin embargo, no le faltaba el respeto. La sala permaneció tenso, todos esperando su respuesta. Entonces, en un cambio casi imperceptible, Richard se reclinó en su silla y pidió otra taza. Su voz, aunque aún aguda, carecía del veneno que tenía momentos antes. Emily asintió, agradeciéndole su paciencia, y regresó al mostrador con la misma serenidad con la que había entrado. Durante las semanas siguientes, algo extraordinario sucedió. Richard regresó a la cafetería como siempre, pero su comportamiento cambió. Seguía siendo exigente, preciso, pero la crueldad había desaparecido. A veces incluso hacía pequeños elogios por el servicio, algo que nadie recordaba haber hecho antes. El personal comenzó a relajarse las mañanas que él llegaba, y la tensión opresiva que se cernía sobre la cafetería se disipó lentamente. Aunque Richard nunca se disculpó abiertamente, todos sabían la causa del cambio. Una joven camarera se había atrevido a plantarle cara, y al hacerlo, cambió no solo su comportamiento, sino todo el ambiente del café. Emily nunca buscó reconocimiento por su labor. Simplemente continuó con su trabajo, saludando a cada cliente con calidez, tratando a sus compañeros con amabilidad y gestionando cada día con serena fortaleza. Pero entre el personal, se convirtió en una especie de leyenda. Los clientes que presenciaron ese día aún lo recordaban no como un momento de conflicto, sino como el día en que alguien les recordó a todos, millonarios o no, que el respeto es una vía de doble sentido. En cuanto a Richard, aunque nunca llegó a ser el cliente más amable, empezó a dejar propinas más generosas, no por culpa, sino quizás como un sutil reconocimiento del respeto que le habían mostrado. En raras ocasiones, incluso le pedía recomendaciones a Emily. Y cuando ella hablaba, él escuchaba. Para un hombre que había pasado años intimidando a otros para que guardaran silencio, ese fue un cambio que nadie podría haber predicho. Si esta historia te conmovió, por favor, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Caín Mis Corner. Estas historias existen para recordarnos a todos el poder de la valentía, la compasión y la defensa de lo correcto. Antes de irte, tengo una petición especial. Comenta a continuación y comparte tu opinión. ¿Alguna vez has presenciado o vivido un momento en el que alguien defendió lo correcto, incluso contra alguien poderoso? Tu historia podría inspirar a alguien más hoy. El café había estado inusualmente silencioso esa mañana, el tipo de silencio que no proviene de la paz, sino del miedo. Todos los clientes mantenían la voz baja. Los camareros y baristas se movían con rapidez pero con cuidado, e incluso el zumbido constante de la máquina de espresso se sentía apagado, todo porque él estaba allí. Sentado en la mejor mesa junto a la ventana estaba Richard Carrington, un nombre que evocaba admiración y temor en la ciudad. Era un empresario millonario conocido no por su generosidad, sino por su temperamento, arrogancia y estándares imposibles. Su presencia en la cafetería era como una nube de tormenta que oscurecía todo el local. Todos conocían las historias de cómo había hecho llorar a los empleados, humillado a los gerentes frente a los clientes e incluso había hecho que un barista renunciara en el acto tras una sola queja. La gente le temía, y con razón. Si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y el coraje para defender lo correcto, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Caín Mis Corner. Tu apoyo nos ayuda.